En un estallido de rabia que sacudió a todo México, cientos de habitantes de Tezonapa, un municipio al centro de Veracruz, tomaron la justicia en sus manos. Hartos de años de extorsiones y abusos por parte de agentes de tránsito, los pobladores atacaron las oficinas locales de vialidad, quemaron una patrulla, un auto particular del director de la delegación y varias motocicletas. Hasta que no nos bajemos y los luchemos, van a estar a gusto. ¿Cuántos carros se llevaron hace rato? ¿Cuántos pinches carros se llevaron hace rato? Estoy viendo. Chingada madre. Mandan las fotos. Ahí están las fotos. No se detuvieron ahí. Capturaron a 2 policías, los desvistieron, los golpearon y los ataron como animales, amenazando con lincharlos en plena calle. 2 policías de tránsito del municipio de Tezonapa fueron retenidos así por pobladores de esa región que denunciaron abusos de autoridad y extorsiones por parte de los agentes que cobraban miles de pesos diarios en extorsiones. Bueno, portan armas y amenazan a la gente que quiere denunciarlos. Fue una escena de caos total con fuego, gritos y una multitud enfurecida que no aguantaba más. Las autoridades tuvieron que mandar refuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Marina y la Guardia Nacional para calmar las cosas y evitar una masacre. Los tomaron primero, los desvistieron, los amarraron, los agredieron y entonces tuvieron que llegar policías estatales para controlar la situación. Y fue en ese momento, cuando las imágenes del caos en Tezonapa llegaron a Palacio Nacional, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad. Lo que ella vio en esos videos la dejó sin palabras. Ciudadanos mexicanos, trabajadores honestos, tan desesperados que prefirieron hacer justicia con sus propias manos antes que confiar en las instituciones del Estado. En una declaración urgente desde el Salón Tesorería, la presidenta Sheinbaum no ocultó su preocupación. Lo que ocurrió en Tezonapa es inaceptable desde cualquier perspectiva, declaró con voz firme pero visiblemente afectada. Inaceptable que agentes del orden público, pagados con los impuestos del pueblo, se conviertan en extorsionadores. E inaceptable que los ciudadanos sientan que su única opción es tomar la justicia en sus propias manos. Esto no puede seguir así. La mandataria reveló que, tras los hechos de Tezonapa, ordenó una investigación exhaustiva a nivel nacional. He dado instrucciones precisas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se investigue a fondo cada corporación municipal de tránsito en todo el país. No vamos a permitir que unos cuantos corruptos manchen el uniforme y destruyan la confianza del pueblo en sus instituciones. Pero las palabras de Sheinbaum fueron más allá de una simple condena. La presidenta reveló datos alarmantes que su gobierno había estado analizando en secreto. Tengo en mis manos reportes de inteligencia que indican que las extorsiones por parte de agentes de tránsito no son casos aislados. En los últimos 6 meses, hemos documentado más de 3.500 denuncias por extorsión policial en 18 estados de la República. Esto es una crisis nacional de corrupción que heredamos, pero que vamos a erradicar. Todo empezó como una protesta simple. Los vecinos de Tezonapa, muchos de ellos agricultores y motociclistas que viven en el campo, se quejaban de que los agentes de tránsito montaban operativos falsos todos los días, les cobraban miles de pesos por multas inventadas o por dejarlos pasar con sus productos. Ya no aguantamos más, decían los manifestantes. Los manifestantes, algunos con el rostro cubierto, acusaron a los agentes de detener vehículos sin justificación y exigir pagos indebidos a cambio de permitir la circulación, especialmente a quienes trasladan productos del campo o abastecen negocios locales. La gente ya ahora sí que de plano ayer ya se hartó y pues ya no aguantaron y quisieron linchar. Uno de los agentes era el jefe local cuyo auto terminó en llamas. Los 2 policías capturados fueron arrastrados al exterior, donde la gente les quitó la ropa y los amarró a postes. Los golpes llovieron, pero al final no los mataron. La protesta duró horas y solo se calmó cuando llegó el operativo de seguridad. Nadie resultó muerto, pero el mensaje fue claro. El pueblo está harto de que los uniformados actúen como delincuentes. Pretendían hacer justicia por su propia mano. Ante este panorama devastador, la presidenta Sheinbaum anunció medidas sin precedentes. He decidido crear una comisión especial anticorrupción policial que trabajará directamente bajo la supervisión de la Presidencia de la República. Esta comisión tendrá facultades extraordinarias para investigar, sancionar y destituir a cualquier agente corrupto, sin importar su rango o sus conexiones políticas.
Pero Sheinbaum fue aún más lejos. También he solicitado el apoyo de organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, para que nos ayuden a implementar un nuevo sistema de rendición de cuentas policial. México necesita ayuda internacional para limpiar sus instituciones. Y no me da vergüenza pedirla, porque lo que debe darnos vergüenza es permitir que esto continúe. Policías capitalinos se enfrentaron contra más de 200 habitantes. Intentaban detener a 3 presuntos delincuentes antes de que los atraparan los vecinos, ya que amenazaban con lincharlos. Tezonapa no es un lugar cualquiera. Está en una zona complicada cerca de las fronteras con Oaxaca y Puebla, donde el crimen organizado manda en muchas partes. Hay trasiego de drogas, ejecuciones y hasta asesinatos de políticos locales. Hace poco mataron a un diputado federal cerca de ahí. Los habitantes viven con miedo, y la policía municipal, en vez de protegerlos, les roba. ¿Se quejan también contra el director de esta corporación y los policías? La justicia debe de hacer su trabajo, lo que es de que debe de apoyar a la comunidad. La presidenta Sheinbaum, consciente de la gravedad de la situación en zonas como Tezonapa, hizo una advertencia directa a los gobiernos estatales y municipales. A los gobernadores y presidentes municipales les digo con toda claridad, o limpian sus corporaciones policiales o el gobierno federal intervendrá. Ya basta de complicidad, ya basta de mirar hacia otro lado mientras sus policías roban al pueblo. Tienen 30 días para presentar planes de depuración. Los que no cumplan, enfrentarán intervención federal. Los agentes extorsionan a los que transportan frutas, verduras o ganado al mercado. Si no pagan, les quitan los vehículos o los multan con cantidades que no pueden cubrir. Esta vez, la gota que derramó el vaso fue un operativo donde cobraban hasta 5,000 pesos por de tránsito. Acusan a los agentes de inventar infracciones, pedir moches de hasta 1,000 pesos y hostigar a quienes llevan productos del campo a vender. Como persona ciudadana trabajadora, yo siempre he visto que el ratero tiene más derechos que yo como ciudadana trabajadora. Los pobladores, muchos con máscaras para no ser identificados, decidieron actuar. Incendiaron 6 vehículos en total y destruyeron las instalaciones de tránsito. Fue un golpe directo a la corrupción que los asfixia a diario. Pero lo más brutal, tomaron a 2 agentes, los desnudaron, y los amarraron frente a la delegación y los golpearon con machetes mientras exigían justicia. Los despojaron de sus armas, sus uniformes y la turba estaba lista para el linchamiento. Incendiaron el día de ayer vehículos y motocicletas justo enfrente a las oficinas de tránsito y la comandancia municipal en protesta por presuntos abusos de autoridad cometidos por agentes viales. En su mensaje a la nación, Sheinbaum no solo habló de justicia, sino del impacto humanitario de esta crisis. Detrás de cada extorsión hay una familia que deja de comer, un niño que no va a la escuela, un agricultor que pierde su cosecha. Estamos hablando de millones de pesos que salen de los bolsillos de los más pobres para ir a parar a las manos de policías corruptos. Esto no es solo un tema de seguridad, es un tema de dignidad humana, de derechos fundamentales, de supervivencia. La presidenta reveló cifras escalofriantes de los reportes internos. Nuestras investigaciones indican que en algunos municipios, las extorsiones policiales representan una pérdida económica para las familias campesinas de hasta el 20% de sus ingresos anuales. 20%. Eso es hambre, eso es miseria impuesta por quienes deberían protegernos. Pero este no es un caso aislado. En todo México la gente está furiosa con la policía corrupta. En Iztapalapa, Ciudad de México, a finales del 2025, detuvieron a 2 agentes activos por extorsionar a una mujer. Le pedían 50,000 pesos para no meter preso a su hijo. Les quitaron armas, celulares y los metieron tras las rejas. Fue un golpe a la corrupción dentro de la fuerza, pero muestra que el problema está en todas partes. La gente ya no confía en los uniformados que deberían protegerlos, sino que los ven como enemigos que roban y amenazan. Fuerza y violencia. Policías municipales de Pachuca, Hidalgo, sometieron este lunes a una mujer de la tercera edad por presuntamente no contar con un permiso vigente para operar un local terapéutico. A través de redes sociales, una supuesta policía ministerial fue exhibida y bautizada como Lady Pistola, luego de que se difundiera un video en el que la mujer utiliza su arma para intimidar a personas en la captura de un hombre en el Estado de México. Otro ejemplo reciente viene de Puebla.
En enero del 2026, salió a la luz que varios policías estaban ligados a la delincuencia organizada, extorsionaban y protegían a criminales a cambio de dinero. La rabia creció cuando se supo que usaban su poder para ayudar a los malos en vez de al pueblo. Eran más elementos de la policía municipal quienes colocaron a unos metros de distancia de los residentes a sus compañeros para evitar que fueran agredidos por los vecinos que ya habían causado daños a la unidad. Frente a este panorama nacional de corrupción policial, la presidenta Sheinbaum hizo un llamado directo al pueblo de México. Entiendo la rabia, entiendo la frustración, entiendo la desesperación. Pero no podemos permitir que la violencia y el linchamiento se conviertan en la respuesta. Eso nos convertiría en aquello que combatimos. Les pido, les suplico, que confíen una vez más en las instituciones. Denuncien, exijan, movilícense, pero no tomen la justicia en sus manos. Yo les prometo que esta vez será diferente. Sin embargo, la mandataria también fue clara en su advertencia a los corruptos. A los policías que extorsionan, a los comandantes que solapan, a los funcionarios que se hacen de la vista gorda, les digo, sus días están contados. Vamos por ustedes, y cuando los encontremos, no habrá protección política que valga. Irán a la cárcel, perderán sus pensiones, pagarán con su patrimonio, se acabó la impunidad. Sheinbaum anunció medidas concretas que comenzarían de inmediato. A partir de mañana, implementaremos un sistema nacional de denuncia anónima contra policías corruptos. Cualquier ciudadano podrá denunciar extorsiones a través de una línea directa que operará las 24 horas. Cada denuncia será investigada por personal federal, no local. No más complicidades municipales. Lincharon a un policía de la Secretaría de Seguridad y dejaron gravemente herido al director de la Policía de Investigación, luego de que un grupo de asaltantes asesinó a un taxista a quien pretendían robarle su unidad. En Tlaquepaque, Jalisco, vecinos intentaron linchar a un ladrón que asaltó a una mujer, pero la policía lo rescató. Aunque no fue contra policías, muestra el enojo general. La gente siente que las autoridades no hacen nada y por eso actúan solos. Detuvieron a 2 presuntos delincuentes e intentaron lincharlos. Al lugar llegaron policías municipales y estatales para rescatarlos. Cuando los trasladaban, una patrulla atropelló a una menor de edad, lo que provocó la molestia de los pobladores, quienes vandalizaron e incendiaron la patrulla. En Morelos la gente habla de hacer lo mismo que en Veracruz, porque los agentes de tránsito roban a diario con multas falsas. Te hago la infracción y todo. Ya ves cómo eres. Te estoy diciendo que si podemos hablar de caballeros, hermano. En Veracruz mismo la policía municipal ha sido un dolor de cabeza por años. No sirven para nada, dicen los locales. En lugar de combatir el crimen se unen a él. Los pobladores piden que el ejército, la Guardia Nacional, tomen el control porque no confían en los locales. La presidenta Sheinbaum, al conocer estos casos de desconfianza generalizada, tomó una decisión histórica. He ordenado la creación de batallones especiales de la Guardia Nacional que se desplegarán en los municipios más afectados por la corrupción policial. Estos batallones no solo combatirán al crimen organizado, sino que supervisarán directamente las actividades de las policías municipales. Si encontramos evidencia de extorsión, la corporación completa será desmantelada y reconstruida desde cero. Pero la presidenta fue más allá, reconociendo la dimensión internacional del problema. He solicitado a gobiernos amigos, especialmente de España, Canadá y Chile, que nos apoyen con expertos en reforma policial. Necesitamos construir desde los cimientos un nuevo modelo de policía municipal en México, un modelo basado en la confianza, la transparencia y el servicio genuino a la comunidad, no en la extorsión y el abuso. Este incidente dejó claro que si las autoridades no actúan, el pueblo lo hará. En todo el país, los mexicanos sienten que pagan impuestos por nada, las carreteras están rotas y la policía roba en vez de ayudar. Casos como el de Tezonapa inspiran a otros a levantarse. En Puebla y Ciudad de México, la gente exige que investiguen a los corruptos y los metan a la cárcel, pero muchos dudan que cambie algo porque el problema viene de arriba. Gobernadores y jefes de policía saben lo que pasa, pero no hacen nada. El pueblo bueno, como lo llaman algunos, está despertando y no va a parar. En su mensaje final, la presidenta Sheinbaum hizo una reflexión profunda sobre el momento que vive México. Estamos en un punto de quiebre como nación.
O reconstruimos la confianza entre el pueblo y sus instituciones, o nos hundimos en el caos y la anarquía. Yo elegí gobernar para cambiar esta realidad. No será fácil, no será rápido, pero será real. Les pido paciencia, les pido que me acompañen en esta lucha, les pido que no pierdan la esperanza. Pero también lanzó una advertencia final, tanto para los corruptos como para quienes pretenden hacer justicia por mano propia. No habrá impunidad para nadie, ni para los policías corruptos, ni para quienes linchen. México es un Estado de derecho, y vamos a hacer que esa frase vuelva a tener significado. Cueste lo que cueste. La mandataria concluyó su mensaje con un llamado a la unidad nacional. Convoco a todos los sectores de la sociedad, a empresarios, académicos, organizaciones civiles, medios de comunicación y ciudadanos de a pie, a sumarse a este esfuerzo nacional de reconstrucción institucional. Necesitamos una nueva policía para un nuevo México. Y esa transformación comienza hoy. ¿Qué tan harto tiene que estar un pueblo para amarrar, desnudar y golpear a sus propios policías de tránsito? En Tezonapa, Veracruz, comerciantes y transportistas explotaron contra una presunta red de extorsión dentro de la delegación de tránsito. Y mientras las imágenes de Tezonapa siguen circulando en redes sociales, mientras el pueblo mexicano observa con atención cada movimiento del gobierno, la presidenta Sheinbaum ha dejado claro que este será el momento definitorio de su administración. La pregunta que todos se hacen es, ¿será diferente esta vez? ¿O Tezonapa será solo un nombre más en la larga lista de promesas incumplidas? Lo que sí es seguro es que el pueblo mexicano está harto. Y cuando un pueblo está harto, los gobiernos tienen dos opciones, cambiar o caer. La presidenta Sheinbaum ha elegido cambiar. Ahora queda ver si sus acciones estarán a la altura de sus palabras. Porque en México, las palabras ya no alcanzan. El pueblo exige hechos, exige justicia, exige que los uniformados vuelvan a ser servidores públicos y no verdugos de la gente trabajadora. Y mientras tanto, en Tezonapa y en cientos de municipios más, la gente espera. Espera con la esperanza herida, con la paciencia agotada, pero todavía espera. Porque al final, eso es lo único que le queda al pueblo mexicano, la esperanza de que algún día, algún gobierno, cumpla realmente con su deber de proteger en lugar de oprimir, de servir en lugar de robar, de ser autoridad verdadera en lugar de ser solo otro grupo de delincuentes con uniforme.